Humillada y sola frente al altar, Clarina luchaba por contener las lágrimas mientras su prometido se alejaba con asco de su vestido hecho a mano, provocando risas crueles entre los invitados de la alta sociedad. Pero esa burla se cortó de golpe cuando las pesadas puertas de roble de la catedral estallaron hacia adentro, revelando una caravana de maibachs negros rodeando la iglesia. Clarina Davis nunca perteneció al mundo de Preston Carmichael, y la familia de Preston se aseguró de recordárselo cada día. A sus 27 años, Clarina era una dedicada enfermera de urgencias en el Boston Medical Center, acostumbrada a turnos de 12 horas, al olor del antiséptico y a la adrenalina de salvar vidas. Preston, en cambio, era el heredero de Carmichael Shipping and Logistics, una dinastía de sangre azul con propiedades en Newport, Rhode Island, y cuentas bancarias cómodamente guardadas en las Islas Caimán. Para Clarina, Preston había sido al principio encantador, un romance arrollador que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero para Beatrice Carmichael, la madre de Preston, Clarina era una infección, una cazafortunas, una don nadie que intentaba infiltrarse en la élite de Boston. La boda se celebraría en la iglesia episcopal de St. Mary's, en Newport, una magnífica estructura gótica que había sido testigo de generaciones de dinero antiguo. Afuera, la brisa del océano golpeaba la flota de Bentleys y Rolls-Royce que dejaban a los 400 invitados, directores ejecutivos, senadores y figuras de la alta sociedad. Dentro de la suite nupcial, Clarina miraba su reflejo en el espejo, con el estómago hecho un nudo doloroso. No llevaba un vestido a medida de Vera Wang ni una pieza exclusiva de Oscar de la Renta. Apenas 3 días antes, su impecable vestido de seda de $3,000, comprado con tanto esfuerzo, había quedado arruinado cuando la asistente de Beatrice derramó una bandeja entera de mimosas de mora sobre él. Beatrice le había ofrecido una disculpa hueca y helada, alegando que no había tiempo para comprar otro vestido y que Clarina simplemente tendría que arreglárselas. Preston solo se había encogido de hombros, diciéndole a Clarina, «Mi madre está estresada. No hagas un drama de esto». Sin dinero y sin tiempo, Clarina había recurrido a una medida desesperada. Había arreglado el vestido de novia de su abuela ya fallecida. Era un sencillo vestido vintage de color marfil, hecho de encaje de chantilly y un modesto forro de algodón. Clarina había pasado 2 noches sin dormir frente a su máquina de coser Singer de los años 80, ajustando el dobladillo y entallando la cintura. Para ella, ese vestido tenía un valor sentimental inmenso. Para los millonarios sentados en los bancos de la iglesia, era una señal descarada de su pobreza. «Se ve exactamente como lo que es», se burló Chloe, la hermana menor de Preston, al entrar a la suite mientras se ajustaba su propio collar de diamantes de $5,000. Una tragedia de tienda de segunda mano. ¿En serio vas a caminar por nuestro pasillo con eso puesto? Clarina tragó el nudo en su garganta y levantó la barbilla. Era de mi abuela. Significa mucho para mí, Chloe. Chloe resopló, dando media vuelta sobre sus tacones de diseñador. Solo no te acerques mucho a los arreglos florales. Pagamos $80,000 por las orquídeas blancas, y odiaría que tu poliéster barato arruinara la estética. Cuando finalmente se abrieron las pesadas puertas de madera del santuario y el órgano comenzó a sonar con la marcha nupcial de Wagner, Clarina respiró profundo. No tenía padre que la llevara al altar, así que caminó sola. Sostenía su ramo de simples rosas blancas con los nudillos blancos de la fuerza. Al entrar en la enorme nave abovedada, comenzaron los susurros. No eran nada discretos. En el mundo de los ultra ricos, la crueldad era un deporte de espectadores. Clarina podía sentir el desprecio ondeando entre los bancos. Mujeres con tocados de plumas se inclinaban hacia sus esposos, ocultando sus sonrisas burlonas detrás de manos manicuradas. ¿Eso es algodón? Dios santo, parece un camisón. Escuché que Beatrice se negó a pagar por un vestido. ¿Puedes culparla? Preston se ve completamente avergonzado. Los ojos de Clarina se fijaron en Preston, de pie frente al altar. Esperaba ver una sonrisa reconfortante, una mirada de amor que derritiera el juicio helado de la sala. En cambio, vio a un hombre incómodo dentro de su smoking a medida de Tom Ford. Tenía la mandíbula apretada. Su rostro estaba enrojecido de vergüenza. No miraba a los ojos de Clarina. Miraba el encaje deshilachado cerca de su clavícula. Cuando Clarina finalmente llegó al altar, el silencio en la iglesia era ensordecedor. El sacerdote se aclaró la garganta y comenzó la ceremonia.
Pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Amados hermanos, resonó la voz del sacerdote contra los vitrales, estamos reunidos hoy para unir a Preston y a Clarina. Alto, interrumpió una voz. La palabra restalló como un látigo. Clarina jadeó y giró la cabeza. Beatrice Carmichael se puso de pie desde el primer banco, con la postura rígida y los ojos rebosantes de puro desprecio. Madre, por favor, siseó Preston entre dientes, aunque no hizo ningún movimiento para detenerla. No me voy a quedar aquí sentada viendo a mi hijo cometer el error más grande de su vida, anunció Beatrice, con su voz resonando perfectamente por toda la catedral silenciosa. Señaló con desdén a Clarina. Mírala, Preston. Mira lo que trae puesto al evento social más importante de la década. Ni siquiera lo intentó. Está haciendo un ridículo del nombre de nuestra familia. Se ve barata. Es barata. Una risa baja, cruel y burlona recorrió a la multitud. Algunos invitados sacaron sus hipones para grabar la humillación. El corazón de Clarina se hizo pedazos contra sus costillas. Lágrimas ardientes y rápidas le picaban los ojos. Se volteó hacia Preston, con la voz reducida a un susurro desesperado. Preston, di algo. Defiéndeme. Preston miró a su madre, luego al mar de millonarios que la juzgaban, y finalmente a Clarina. Sus ojos estaban fríos, completamente vacíos del hombre que ella creía amar. Tiene razón, Clarina, murmuró Preston, retrocediendo del altar, alejándose físicamente de ella. No puedo hacer esto. Tengo inversionistas aquí. La junta directiva está mirando. Te dije que te vieras presentable, y apareces vestida como una campesina. No puedo atar el legado de mi familia a esto. Clarina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Preston, es el vestido de mi abuela. Tu madre arruinó el mío. Basta, gritó Preston, con su voz resonando por el micrófono. La boda se cancela. Les pido disculpas a mi familia y a nuestros invitados por esta vergüenza. Las risas se intensificaron. Una dama de honor, amiga adinerada de Chloe, empujó a propósito a Clarina, haciendo que soltara su ramo. Ups, rió la chica. Hora de sacar la basura. Clarina quedó paralizada, completamente abandonada frente al altar. El hombre que amaba acababa de desecharla como basura por un pedazo de tela. La multitud selecta se burlaba, señalando y susurrando, ahogándola en una marea de humillación. Cerró los ojos, deseando que el suelo de mármol se abriera y la tragara entera. Y entonces, las pesadas puertas de roble reforzado al fondo de la catedral explotaron hacia adentro con un estruendo violento y ensordecedor. La risa cruel murió al instante. Afuera de la catedral, el rugido ensordecedor de motores de alto rendimiento ahogaba el órgano de la iglesia. 4 Mercedes G63 AMG negros mate y 2 Maybachs blindados habían subido violentamente a la acera, bloqueando la entrada de la iglesia. La pura agresividad de los vehículos envió una ola de pánico a través de la multitud elegante. Antes de que nadie pudiera gritar, una docena de hombres entraron en la catedral. No parecían intrusos de boda. Eran enormes, silenciosos y letales. Vestidos con trajes Brioni impecables, sus ojos escondidos tras lentes oscuros, y los bultos distintivos de armas enfundadas presionaban contra sus sacos. Con una eficiencia aterradora, se desplegaron, cerrando las puertas laterales pesadas y bloqueando la salida principal. ¿Qué significa esto?, ladró Richard Carmichael, el padre de Preston, poniéndose de pie. Voy a llamar al jefe de policía. ¿Saben quién soy yo? Uno de los hombres de negro simplemente miró a Richard, con una mirada vacía y muerta que hizo que el millonario tragara sus palabras y volviera a sentarse lentamente. Entonces el aire de la sala pareció bajar 10 grados. Pasos, lentos y deliberados, resonaron sobre el suelo de mármol. Gabriel Costa entró a la luz de los vitrales. Gabriel Costa era un mito del que se hablaba en susurros aterrados en las salas de juntas de Boston y Nueva York. Gabriel no solo era rico, era el depredador supremo de la costa este. Controlaba los puertos, los sindicatos y las redes clandestinas. Era un hombre que derribaba imperios con una llamada telefónica y hacía desaparecer enemigos con un susurro. Medía 1,90 de estatura, con rasgos afilados, ojos oscuros y penetrantes, y una tenue cicatriz plateada cruzando su ceja izquierda. Gabriel irradiaba un aura de poder puro e inquebrantable.
Vestía un traje de 3 piezas color carbón hecho a medida, que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaba en una década. Un reloj Patek Philippe Nautilus brillaba en su muñeca. Richard Carmichael se puso completamente pálido. Agarró el brazo de su esposa, con la voz temblorosa. Beatrice, cállate. No digas ni una palabra. Ese es Costa. Preston, antes tan arrogante y preocupado por su imagen, ahora parecía un niño aterrorizado. Retrocedió del altar, casi tropezando con el sacerdote. Gabriel ignoró a los millonarios. Ignoró al novio tembloroso. Ignoró a los guardias armados asegurando el perímetro. Sus ojos oscuros estaban fijos completamente en una sola persona, Clarina. Clarina lo miró, con la respiración entrecortada. ¿Lo conocía? Exactamente 14 meses atrás, durante un apagón caótico en la sala de urgencias de Boston Med, un hombre había sido traído por el muelle de carga, desangrándose por una arteria femoral cortada, resultado de una emboscada violenta de una banda rival. El sistema del hospital estaba caído. Los otros médicos habían entrado en pánico, pero Clarina no. Ella había sujetado la arteria con sus propias manos, operando en la oscuridad con solo una linterna sostenida entre los dientes, cubierta con la sangre de aquel hombre. No hizo preguntas. No lo juzgó. Solo luchó con todo lo que tenía para mantener su corazón latiendo. Antes de que sus hombres lo sacaran del hospital en silencio antes del amanecer, Gabriel había tomado su muñeca ensangrentada. Te debo una vida, pajarito, había susurrado, con la voz áspera por el dolor. Y Gabriel Costa jamás deja una deuda sin pagar. No lo había vuelto a ver, hasta ahora. Gabriel caminó lentamente por el pasillo, y el mar de aristócratas aterrorizados se abría a su paso como el Mar Rojo. Cuando llegó al altar, se detuvo frente a Clarina. El monstruo intimidante y despiadado del bajo mundo la miró con una suavidad que desafiaba toda lógica. Extendió su mano enorme y callosa, atrapando con delicadeza una lágrima que caía por la mejilla de Clarina. No tienen idea de que se están riendo, Clarina, dijo Gabriel, con su voz profunda y resonante llenando la iglesia en absoluto silencio. Se quitó su saco a medida. Con inmenso cuidado, lo colocó sobre los hombros temblorosos de Clarina, cubriendo su vestido de encaje hecho a mano, protegiéndola de las miradas depredadoras de la sala. El saco olía a colonia costosa y a petricor, y de inmediato la hizo sentir segura. Gabriel giró lentamente la cabeza para mirar a Preston. La suavidad desapareció, reemplazada por una malicia fría y calculadora que hizo que Preston gimiera audiblemente. Tú, dijo Gabriel, con la palabra goteando veneno. Tenías a una reina frente a ti, y la desechaste porque un salón lleno de bufones se rió. Yo. Tartamudeó Preston, con las rodillas temblando físicamente. Señor Costa, por favor, esto es un asunto familiar privado. Nada que tenga que ver con Clarina es privado para mí. Nunca más, interrumpió Gabriel, acercándose a Preston. La diferencia de altura era impresionante. Gabriel se elevaba sobre el heredero. Tu familia le debe a mi organización $40 millones por sus proyectos navieros fallidos del trimestre pasado, Preston. Tu padre me ha estado rogando por una extensión. Iba a concedérsela. Gabriel inclinó la cabeza, con una sonrisa oscura jugando en sus labios. Ya no. Me voy a quedar con los barcos. Me voy a quedar con las propiedades de Newport. Me voy a quedar con todo. Beatrice Carmichael soltó un jadeo fuerte, agarrándose el pecho. Richard hundió el rostro entre las manos. En 30 segundos, Gabriel Costa había arruinado la dinastía Carmichael. Gabriel dio la espalda al novio arruinado y volvió a mirar a Clarina. Toda la iglesia observó, paralizada de incredulidad, como el hombre más peligroso de Estados Unidos se arrodillaba con gracia sobre el piso de mármol. Los jadeos resonaron por toda la catedral. Gabriel metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una elegante caja de terciopelo negro. La abrió, y la luz del sol, al chocar contra el objeto en su interior, casi cegó a los invitados de la primera fila. No era solo un anillo. Era un arma de pura dominación financiera. Descansando sobre el cojín de terciopelo había un diamante rosa vívido de 12 quilates, perfecto, flanqueado por 2 diamantes blancos tallados en punta de lanza. Era una pieza legendaria hecha a medida por Graf, ampliamente conocida en el mundo de las joyas por valer más de $10 millones.
Era un anillo hecho para la realeza, no para una enfermera de urgencias. Me salvaste la vida en la oscuridad, Clarina, dijo Gabriel suavemente, mirando hacia sus ojos abiertos por la impresión. No pediste nada a cambio. Durante más de un año te he observado desde las sombras, asegurándome de que estuvieras a salvo. ¿Pero al ver esto? Señaló hacia el altar, con la mandíbula tensa. Ya no me voy a quedar en las sombras. Tomó su mano izquierda, pasando el pulgar sobre sus nudillos. Déjame ser el escudo que mereces. Cásate conmigo, Clarina. Déjame darte mi imperio, mi protección y mi vida. Di que sí, y te prometo que nadie en esta ciudad se atreverá jamás a reírse de ti otra vez. Clarina se quedó paralizada. El peso del diamante de 10 millones de dólares brillaba frente a ella. Los ojos de la élite aterrorizada observaban cada uno de sus movimientos mientras ella comprendía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio en la catedral de St. Mary's era tan profundo que el suave tic-tac del Patek Philippe de Gabriel Costa podía escucharse por quienes estaban más cerca del altar. Clarina miraba fijamente el enorme diamante rosa de 12 quilates brillando en la caja de terciopelo negro. Su mente corría, luchando por procesar el giro surrealista de los acontecimientos. Hacía menos de 10 minutos, ella era el chiste de una broma cruel, abandonada por un hombre que valoraba más una membresía de club de campo que su corazón. Ahora, el hombre más temido de toda la costa este estaba arrodillado a sus pies, ofreciéndole el mundo entero. Clarina, tartamudeó Preston, dando un paso adelante con la voz quebrada por una mezcla de terror y una repentina y desesperada codicia. Apenas había comprendido la gravedad de la ruina financiera de su familia. Clarina, no hagas esto. Él es un criminal. El FBI ha estado tratando de armarle un caso de crimen organizado durante años. No puedes estar considerando esto en serio. Solo tuvimos un malentendido. Podemos arreglarlo. Gabriel ni siquiera volteó la cabeza. Levantó sutilmente 2 dedos. De inmediato, un hombre enorme vestido de Brioni salió de las sombras, tomó a Preston del cuello de su smoking Tom Ford y lo empujó hacia atrás. Preston chocó contra una columna de mármol, jadeando por aire mientras el antebrazo macizo del guardaespaldas presionaba contra su garganta. Cierra la boca, Carmichael, gruñó el guardaespaldas, con la mano apoyada amenazadoramente sobre el mango de su arma oculta. Beatrice Carmichael soltó un grito ahogado, aferrándose al brazo de su esposo. Los invitados de la alta sociedad en los bancos, senadores, gestores de fondos de cobertura y magnates inmobiliarios, se encogieron en sus asientos. Eran personas acostumbradas a ejercer el poder a través de abogados y salas de juntas. No tenían absolutamente ninguna defensa contra la fuerza cruda y desmedida del bajo mundo. Clarina miró a Preston, atrapado contra el mármol, viéndose patético y pequeño. Luego bajó la mirada hacia Gabriel. Sus ojos oscuros estaban fijos únicamente en ella, pacientes y sorprendentemente tiernos, contrastando violentamente con el caos que su presencia había provocado. ¿Por qué?, susurró Clarina, con la voz temblando ligeramente. ¿Por qué te tomas todas estas molestias por mí? Porque en un mundo lleno de personas que solo miran lo que pueden sacarles a los demás, tú eres la única persona que alguna vez me miró y vio una vida que valía la pena salvar, respondió Gabriel suavemente, con su tono áspero destinado solo para ella. Tengo riqueza. Tengo poder. Tengo un ejército, pero no tengo paz, Clarina. Cuando me tocaste en esa sala de urgencias, cuando luchaste contra la muerte por un hombre al que ni siquiera conocías, me diste paz. Vales más que todos los barcos que los Carmichael poseen. Una lágrima recorrió la mejilla de Clarina, arrastrando consigo los últimos rastros de su dolor. La humillación que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazada por una sensación profunda y aterradora de empoderamiento. Ya no le importaban los susurros de la élite. Ya no le importaban los rumores ni el juicio. Miró al hombre que acababa de destruir a sus abusadores sin pensarlo 2 veces. Sí, dijo Clarina, con la voz firme. El eco resonó claramente por todo el techo abovedado de la nave. Sí, Gabriel. Una sonrisa genuina y deslumbrante iluminó el rostro estoico de Gabriel. Tomó su mano izquierda y deslizó suavemente el diamante rosa Graf de 10 millones de dólares en su dedo anular. Era pesado, frío, y le quedaba perfecto. El brillo puro de la piedra capturó la luz de los vitrales, proyectando reflejos prismáticos por toda la iglesia.
Gabriel se puso de pie, su figura imponente empequeñeciendo a todos a su alrededor. Envolvió su brazo protectoramente alrededor de la cintura de Clarina, atrayéndola contra su costado. Luego volvió su atención hacia la multitud aterrorizada, y la calidez de sus ojos desapareció por completo. Arthur, llamó Gabriel. Un lugarteniente elegantemente vestido, con una tablet en mano, dio un paso al frente. Sí, jefe. Ejecuta la toma hostil de Carmichael Shipping, ordenó Gabriel, con la voz retumbando como un trueno. Llama a Harrison en la Comisión de Bolsa y Valores. Envía de forma anónima los archivos encriptados que te di anoche. Los que detallan la evasión fiscal de Richard Carmichael en las Islas Caimán y las ganancias trimestrales fabricadas. Después llama al First National Bank of Boston. Que exijan el pago de todos sus préstamos de margen. Hoy mismo. Richard Carmichael soltó un jadeo ahogado, aferrándose el pecho. Gabriel. Señor Costa, por favor. Va a destruir 5 generaciones de riqueza en una sola tarde. Nos va a dejar en la calle. La expresión de Gabriel permaneció tallada en granito. Pusiste a mi futura esposa en exhibición para que se burlaran de ella. Se rieron del recuerdo de su abuela. Agradece que solo te estoy quitando el dinero, Richard. Beatrice, con el rostro completamente sin color, finalmente se derrumbó. La arrogancia pura que había definido toda su existencia se hizo pedazos. Se arrastró hacia adelante, prácticamente cayendo de rodillas a los pies de Clarina, sin importarle que arrastraba su vestido Chanel de $15,000 por el suelo de mármol. Clarina, Clarina, por favor, suplicó Beatrice, sollozando histéricamente. Eres una chica buena. Eres enfermera. Curas a las personas. Dile que se detenga. Por favor, te lo ruego. Perdónanos. El vestido es hermoso. De verdad lo es. Lo siento. Clarina bajó la mirada hacia la mujer que la había atormentado durante más de un año. Sintió un breve destello de lástima, pero luego recordó el sabotaje intencional de su vestido, las burlas, y el frío abandono en el altar. Tienes razón, Beatrice. Si curo a las personas, dijo Clarina en voz baja, con su voz resonando con una autoridad recién descubierta. Pero algunas infecciones simplemente hay que cortarlas de raíz. Gabriel sonrió de lado, claramente impresionado. Besó a Clarina en un costado de la cabeza. Vámonos a casa, pajarito. Rodeados por una falange de hombres armados, Gabriel guió a Clarina por el pasillo. Los mismos aristócratas que se habían reído de ella apenas minutos antes ahora bajaban la mirada, aterrorizados de siquiera hacer contacto visual con la nueva reina del sindicato de la costa este. Salieron por las pesadas puertas de roble hacia el brillante sol de Rhode Island. Gabriel abrió personalmente la puerta blindada del Maybach principal. Clarina subió al lujoso interior de cuero, envuelta por el intenso aroma a dinero nuevo y poder, mientras la caravana rugía y se alejaba a toda velocidad de la catedral. Clarina miró por la ventana polarizada, observando cómo la dinastía Carmichael se desmoronaba, física y metafóricamente, en el espejo retrovisor. 6 meses después. El horizonte del distrito Seaport de Boston brillaba contra el cielo del atardecer. Dentro de la oficina de la recién fundada Fundación Médica Davis, en el último piso, Clarina estaba de pie junto a los ventanales que iban del suelo al techo, revisando una pila de planos arquitectónicos. Su vida se había transformado por completo. Sin embargo, la esencia de quien era ella permanecía intacta. No había abandonado su vocación médica. En cambio, con el respaldo ilimitado de los negocios legítimos de Gabriel, había fundado una clínica de trauma de última generación, dedicada a atender a pacientes sin seguro médico y de bajos recursos. Vestía un elegante traje sastre azul marino, y en su mano izquierda, el diamante rosa de $10 millones capturaba las luces de la ciudad. Un suave golpe en la puerta de caoba interrumpió sus pensamientos. Gabriel entró, quitándose el saco y remangándose la camisa, revelando los intrincados tatuajes que recorrían sus antebrazos. El despiadado jefe del bajo mundo de Boston siempre se suavizaba en el momento en que cruzaba el umbral hacia la presencia de Clarina. «Estás trabajando hasta tarde, doctora Davis», bromeó Gabriel, envolviéndola con sus brazos por detrás y besándole el cuello. «Solo estoy terminando los detalles del ala pediátrica», sonrió Clarina, reclinándose contra su pecho firme.
Arthur resolvió el problema de la cadena de suministro. Resuelto, dijo Gabriel, aunque un oscuro toque de diversión bailaba en sus ojos. Hablando de cadenas de suministro, tengo un regalo de bodas atrasado para ti. Un poco de información que mis hombres descubrieron mientras auditaban los restos de Carmichael's Shipping. Clarina se dio la vuelta, levantando una ceja. Pensé que ya habíamos terminado con ellos. Leí en el Boston Globe que Richard enfrenta una acusación federal, y que tuvieron que subastar la propiedad de Newport. Ya terminamos con ellos, coincidió Gabriel, deslizando un dedo por la mejilla de Clarina. Pero necesitaba que supieras la verdad completa de por qué estabas parada frente a ese altar en primer lugar. Gabriel caminó hacia el escritorio de Clarina y dejó caer una carpeta de Manila sobre la superficie de vidrio. Preston nunca tuvo la intención de casarse contigo, Clarina. Los Carmichael llevaban 2 años en bancarrota. Estaban perdiendo dinero a chorros. La única manera en que Preston podía salvar a su familia era casándose con Victoria Kensington, la heredera de la fortuna bancaria Kensington. Pero Victoria no se comprometería hasta que Preston terminara las cosas contigo. Clarina miró fijamente la carpeta, mientras las últimas piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. El vestido arruinado, la hostilidad en el altar, no fue un accidente. No, dijo Gabriel con frialdad. Beatrice organizó que derramaran las bebidas sobre tu vestido. Preston organizó la humillación pública. Querían que te vieras tan patética, tan barata, que romper contigo frente al altar pareciera justificado ante sus iguales de la alta sociedad. Querían que la narrativa fuera que tú eras un fraude, dejando el camino libre para que Preston pasara a Victoria sin problemas. Un escalofrío recorrió la espalda de Clarina. La crueldad de todo aquello era impactante. No era solo esnobismo. Era un asesinato psicológico calculado. Pero ustedes arruinaron su plan, comprendió Clarina, mientras una lenta sonrisa se extendía por su rostro. Al destruir su empresa antes de que Preston pudiera casarse con Victoria, los Kensington se echaron para atrás. Nadie quiere fusionarse con una familia en bancarrota y acusada federalmente. Exactamente, sonrió Gabriel, con una expresión peligrosa y lobuna. Preston actualmente administra un almacén logístico de nivel medio en Nueva Jersey. Su madre vive en un apartamento de 2 habitaciones en Queens. Recibieron exactamente lo que se merecían. Clarina miró al hombre frente a ella. El mundo lo llamaba monstruo, criminal, jefe de la mafia, pero para ella, era el protector más feroz que jamás podría haber pedido. No solo la había salvado de la humillación. Había desmantelado el sistema corrupto que había intentado aplastarla. Gracias, susurró Clarina, acercándose a sus brazos. Te lo dije, pajarito, no dejo deudas sin pagar, murmuró Gabriel, apoyando su frente contra la de ella. Ahora, tenemos un avión que tomar. Nuestra boda de verdad empieza en 48 horas. 2 días después, en las orillas privadas y fuertemente resguardadas del lago de Como, en Italia, Clarina finalmente tuvo la boda que merecía. No había figuras de la alta sociedad riéndose. No había aristócratas burlones. La lista de invitados consistía únicamente en el círculo íntimo de mayor confianza de Gabriel, hombres y mujeres leales que respetaban a Clarina no por su cuenta bancaria, sino por el espíritu feroz e inquebrantable que había logrado domar a su jefe. Y mientras el sol se ponía sobre las aguas cristalinas de Italia, bañando la villa con un tono dorado, Clarina caminó por el pasillo. No llevaba puesto un vestido de Vera Wang ni de Oscar de la Renta. Llevaba el vestido vintage de algodón y encaje de chantilly de su abuela. Sin embargo, Gabriel había hecho traer en secreto, desde Milán, a maestros sastres para restaurarlo. No habían cambiado el diseño, pero habían reforzado el delicado encaje y habían bordado a mano cientos de diamantes diminutos y perfectos en el corpiño, haciendo que la humilde tela brillara como el cielo nocturno. Mientras Gabriel la esperaba en el altar, luciendo devastadoramente apuesto en un smoking negro clásico, sus ojos se llenaron de absoluta reverencia. No veía un vestido barato. Veía a la mujer que había desafiado la oscuridad para salvarle la vida, de pie frente a él como su igual, su compañera, y su reina. Intercambiaron votos bajo un dosel de rosas blancas, muy lejos de la élite tóxica de Boston. Y cuando Gabriel finalmente atrajo a Clarina para besarla, sellando su unión, un rugido de aplausos genuinos y celebración estalló entre los invitados. Intentaron enterrar a Clarina Davis bajo la humillación, pero olvidaron un detalle crucial. Ella era una sobreviviente.
Y cuando cayó en la oscuridad, no solo encontró una manera de salir. Encontró al rey del bajo mundo. Y juntos, construyeron su propio imperio. ¿Hizo Clarina lo correcto al dejar a un millonario por un jefe de la mafia? Si te encantó esta historia de venganza absoluta y lealtad verdadera, no olvides darle like a este vídeo. Compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más historias dramáticas de la vida real. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Clarina? Cuéntanos en los comentarios.